función es ser jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembro del núcleo familiar de nuestro Cantón Machala, ¿no? El tema en sí es una vida libre de violencia. Contamos en nuestro Estado ecuatoriano un amplio marco legal. Como podemos observar, contamos con la Constitución de la República del Ecuador, en la cual me permito indicar que se le ha inyectado género, ¿no?, en el que claramente garantiza una vida libre de violencia en el ámbito público como en el ámbito privado. Antiguamente la violencia intrafamiliar era considerada como algo privado, ¿no?, en el cual el Estado no intervenía. Ahora existen garantías para erradicar cualquier tipo de violencia sin ningún tipo de justificación, ¿no? También contamos con tratados internacionales en los cuales nuestro Estado ecuatoriano así los ha ratificado, ¿no?, con la finalidad de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, ¿no? Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración y Programa de Acción de Viena, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer violenta Pará. Tenemos el Código Orgánico Integral Penal. Actualmente también contamos ya con la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Tenemos las normas supletorias, como es el Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico de la Función Judicial. A manera de historia, me permito hacerles conocer que, por ejemplo, en el año de 1924, Matilde Hidalgo de Procel fue la primera mujer en ejercer su derecho al voto. Lo realizó en nuestro Cantón Machala, en nuestro ilustre municipio, ¿no? Recordemos que en aquella época las mujeres aún no teníamos el pleno ejercicio sobre los derechos a la educación, a la patria potestad de sus hijos y de administrar bienes conyugales, ¿no? Así avanzamos en 1944, Nela Martínez fue la primera diputada del Ecuador y de América Latina. En 1995 se crearon las comisarías de la mujer y la familia. Son los primeros espacios legales para abocar conocimientos de hechos de violencia intrafamiliar, ¿no? Se aprueba la primera ley que sanciona la violencia, ya que por lo general siempre cuando acudían casos de violencia hacia la mujer siempre terminaban en un acta de respeto mutuo y no pasaba nada. Y se seguía sometiendo a la víctima pues con su víctima. Así tenemos en 1997, mediante resolución, se despenalizó la homosexualidad. En 1998 se incluyeron en la reforma mediante la Asamblea Nacional Constituyente el principio de paridad para elecciones populares, derechos sexuales. En el 2018 se reconoce en la Constituyente del 2018 la no discriminación por orientación sexual o identidad de género y el derecho a una vida libre de violencia, como ya lo había manifestado, le inyectaron género al derecho, ¿no?, garantizando una vida libre de violencia en el ámbito público y en el ámbito privado, ¿no? En el 2012 se realiza la primera encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra la mujer. Y en el 2014 el Código Orgánico Integral Penal absorbió la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en las cuales se logra tipificar la figura de femicidio. Esto es en el 2014. Estos son los tipos de violencia que reconoce nuestra actual Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Tenemos la violencia física, ¿no?, todo lo que produce sufrimiento físico, dolor o muerte; violencia psicológica, todo lo que genere daño emocional, aislamiento social de la víctima; la violencia sexual, lo que implica vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual; la violencia económica y patrimonial, ¿no?, la de mujeres candidatas, militantes, electas y designadas que ejerzan cargos públicos; y la violencia gineco-obstétrica, que limita el derecho de las mujeres embarazadas o no a recibir servicios de salud gineco-obstétrica, ¿no? Son los tipos de violencia en los cuales establece nuestra Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Ahora, esto es muy importante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los factores que perpetúan la violencia? Johan Galtung nos indica a través de estas imágenes, de este triángulo de la violencia. Es un sociólogo matemático noruego
en las cuales representa a la violencia directa, que es una violencia visible, ¿no? Que podemos ver, hay una agresión física, una agresión sexual, la que se puede observar, ¿no? La violencia también habla sobre una violencia cultural, que es la que en general naturalizamos esta violencia sin darnos cuenta. Estamos siendo sometidos a través de nuestras vistas, a través de los medios de comunicación, la experiencia simbólica, ¿no? El estereotipo de mujer que debe representar en sí, y que abarca, ¿no? Y que influye en nuestros pensamientos, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en las cuales permite que naturalicemos la violencia, ¿no? Y tenemos la violencia estructural, que se evidencia cuando no están cubiertas las necesidades básicas de las personas, ¿no? Causando evidentemente formas de desigualdad, ¿no? Quienes están obligados a denunciar: cualquier servidor público que conozca cualquier hecho de violencia intrafamiliar, autoridades de educación, ¿no? Víctima, cualquier persona natural y jurídica, profesionales de la salud y pues obviamente los agentes de policía, ¿no? Quienes también a su vez tienen su protocolo, quienes están encargados de dispensar el auxilio, proteger y transportar a la víctima, ¿no? Brindarle la seguridad sin revictimizar a la víctima, ¿no? ¿Quiénes son los jueces competentes para conocer casos de violencia, hechos y actos de violencia? Son las juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ¿no? Así como también el juzgamiento de delitos de femicidio y violencia contra la mujer también corresponde a los jueces y juezas de violencia contra la mujer y la familia. Y en los lugares, pues obviamente que no existan estas juezas especializadas, corresponden a las jueces y jueces de garantías penales. El ámbito de aplicación que abarca la ley, pues obviamente es a los cónyuges, parejas de unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas y sus parientas hasta el segundo grado de afinidad, y personas con las que se determine que el procesado o procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares íntimos afectivos, ¿no? Asimismo, la ley se hace extensiva a los excónyuges, exconvivientes o con quienes se haya mantenido una relación consensual de pareja, así como quienes comparten el hogar del agresor, como por ejemplo tenemos las empleadas domésticas, ¿no? Están consideradas dentro del ámbito de aplicación de la ley. Estos son los elementos de la tutela judicial efectiva, que es el acceso a la justicia, el de que la víctima se le reciba de forma gratuita las denuncias, ¿no? Se las reduzca su denuncia de verbal a escritas, ¿no? Otorgándoles pues la información necesaria y oportuna, ¿no? Recordándole que tiene el derecho a vivir una vida libre de violencia, no puede perder sus hijos, tiene el derecho a recibir una pensión digna de alimentos, ¿no? Y pues obviamente empoderándole, garantizándole pues que nada justifica el hecho de violencia, ¿no? También se tiene la debida diligencia, en la cual se garantiza a la víctima una justicia imparcial, ¿no? Y pues obviamente la efectiva ejecución de la sentencia, en las cuales es la manifestación pues, del reconocimiento del derecho que ha sido violentado, ¿no? Una de las medidas orientadas para restituir los derechos y mejorar la situación de la víctima, pues está la reparación, la indemnización, ¿no? La rehabilitación y la garantía de no repetición, ¿no? Garantizarle a esa víctima que ese hecho no se va a volver a repetir con la sanción ejemplarizadora que se aplique al caso. Si quieren, comparto un flujograma de los centros de atención integral para las mujeres víctimas de violencia. Al momento de que la víctima llega a la unidad de violencia, pues obtiene la debida información, la orientación, ¿no? Se le comienza a indagar sobre el hecho de violencia, por el cual acude a solicitar su ayuda a la unidad de violencia. En caso de que obviamente la víctima se encuentre en crisis, pues la abordará si está
presente pues en ese momento la trabajadora social o en su defecto la psicóloga, si está en crisis la víctima, y yo pues obviamente cuando presente una víctima lesiones, ¿no? Contamos con el médico de la unidad judicial que nos acompaña en este momento, el doctor Gabriel Landazuri, quien pues da la asistencia médica de forma inmediata, ¿no? Las unidades de violencia cuentan con su equipo técnico, ¿no? No es necesario que la víctima se traslade a otro lugar, obviamente revictimizándola más aún en sus derechos. Se cuenta ahí con el equipo técnico a fin de que haga la intervención, ¿no? Una vez hecho ello, pues obviamente se le da la asesoría y el patrocinio legal gratuito en el cual se le receta su denuncia, ¿no? De verbal a escrita. Luego abocamos conocimiento. Como operador de justicia se aboca conocimiento de aquella denuncia presentada por la víctima, ¿no? Luego de que se hace el reconocimiento de la misma, dentro de un auto inicial se conceden de forma inmediata las medidas de protección, ¿no? Entre las medidas de protección que establece el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, pues está la boleta de auxilio, la salida del agresor de la vivienda en caso de considerar su convivencia un riesgo tanto para la víctima como para los demás miembros del núcleo familiar. Se le dan ciertas garantías a fin de proteger, ¿no? De forma inmediata, sin observar de pronto si es que la casa es de la suegra, si la casa es de él, si la casa, independientemente de aquello, lo importante es salvaguardar la integridad física, psicológica de la víctima, ¿no? Darle todas las garantías, ¿no? Por eso es que las medidas de protección son concedidas de forma inmediata, inclusive sin hacerse una investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en el mismo auto inicial se dispone pues, el reconocimiento médico legal, ¿no? La investigación social, la valoración psicológica, y recordemos que en esta fase ya el médico en la atención de primera acogida ya la revisó, ¿no? Recordemos que cuando se la acogió a la víctima ya el médico se la revisó y o en su defecto la psicóloga también ya pudo hacer su valoración de riesgo para los riesgos en que se encuentra la víctima, la intervención, etcétera, etcétera. Luego de ello, pues, se ordena la notificación y la ejecución de las medidas de protección que la realizan pues, los agentes de policía. Contamos también en nuestras unidades con el Departamento de Violencia Intrafamiliar, que son agentes especializados, quienes son los encargados de notificar y de ejecutar las medidas de protección que se otorgan. Tenemos el anuncio de prueba, que es hasta 3 días antes de la audiencia, ¿no? Llega pues la audiencia de juzgamiento en la que se analizará las pruebas presentadas previamente enunciadas por las partes y de acuerdo a aquello pues se dictará una sentencia declarando la culpabilidad o ratificándose el estado de inocencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Sí, usted decía que le otorgan inmediatamente, se refieren el día que entregan las medidas de protección y la audiencia es después. Sí, efectivamente. Hay un tiempo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que se demora en entregar las medidas de protección? Aproximadamente 1 hora desde que ponen la denuncia hasta entregar las medidas de protección. Entre 1 a 2 horas dependiendo de la cantidad de usuarios que tengamos en ese momento. la víctima no sale de la primera acogida. Ella está ahí hasta que se entreguen todas las medidas de protección. Y también pues se coordina de forma inmediata en el Departamento de Violencia Intrafamiliar de que la acompañen a la víctima cuando por ejemplo es algo, por ejemplo la salida de la persona de vivienda, el aislamiento, de la noche, etc. Ya se coordina, ¿no? Sí. Doctor, una pregunta, por favor. Con la presencia, que es muy interesante, que no es necesario que esté la propia víctima, y también aquí, como se dice, denuncia verbal o escrita, más o menos cómo serían las modalidades. ¿Puede venir una tercera persona también a presentar un escrito? Sí, cualquier persona que conozca un hecho de violencia intrafamiliar está obligada o puede denunciar el caso de violencia intrafamiliar. Doctora, disculpe, ¿y cuál es la diferencia entre
entre denuncia y el reconocimiento de denuncia? Es formal, ¿no? Para que, denunciando, ¿no? Como una convalidación. Prácticamente, sí. Entonces, en la audiencia confirman esas medidas de protección o como las retiran también. Exacto. Y le otorgan otras medidas restrictivas al agresor. Si el caso amerita, sí, evidentemente, si el caso amerita, pues obviamente se adoptarán otras medidas o se revocarán otras también que de pronto se fueron de más. Doctora, disculpe, ahí en el típico de ley de protección, al 558, o sea, ahorita la denuncia, el verbal escrita se reconoce la denuncia y el auto inicial se dispone de la medida de protección y la serie de diligencias que hay que actuarse o previo a la medida de protección son las diligencias. No, sin perjuicio de las diligencias que se ordenan, o sea, las medidas de protección son de forma inmediata. Por eso yo indiqué, sí, sin investigar. Sin perjuicio de hacer todo lo señalado ahí, ¿no? Exacto, ajá. Recordemos que hasta que yo ya haya buscado conocimiento de la denuncia, le estoy ya otorgando las medidas de protección, recordemos que ya la víctima ya está dentro del equipo técnico ya, ¿no? Se lo digo yo porque, por ejemplo, en Perú, por ejemplo, para la medida de protección es al final de todas esas pruebas, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya, con lo cual ya usted se imagina, ¿no? Entonces primero el tiempo, ¿no? Y en segundo lugar, además, lo que se señala en la valoración de los medios probatorios, ¿no? Entonces, el juez reconoce medida de protección si es que no tiene un elemento probatorio mínimo. Ellos señalan, ¿no? No tengo nada, dicen, ¿no? ¿Cómo puedo ir a una medida de protección si no tengo nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el testimonio de la víctima no tiene la credibilidad suficiente como para evitar una medida de protección, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si hubiese una intervención de la policía en la vivienda donde sucedieron los hechos, ¿no? Y donde se nota, por ejemplo, que el televisor está roto, etcétera, etcétera, ¿no? Que la ropa de la mujer ha sido desgarrada, ¿no? El juez, erróneamente por supuesto, ¿no? En este tema de género, no lo ve como una cuestión importante para evitar una medida de protección, ¿no? Se está ciñendo muy estrictamente al tema de la valoración psicológica y de la física, ¿no? Entonces, ese es el esquema que tenemos, ¿no? Erróneamente, por supuesto, ¿no? Y por eso la novedad para nosotros, interesante, importante, es que la medida de protección se dicte sin los medios probatorios, que sin perjuicio de que el camino pues, se puede... Claro, así es. En ese sentido hemos avanzado, como les indiqué anteriormente, le hemos inyectado género al derecho, hemos puesto los lentes de género y para aplicarle y garantizarle de forma inmediata a la víctima un derecho, una vida libre de violencia, ¿no? Dentro de casa, fuera de casa, ¿no? Otorgarle las medidas de protección de forma inmediata. Y recordemos también que para ello también es importante el reconocimiento de la denuncia, porque si observamos de que la víctima está poniendo una denuncia falsa, una denuncia temeraria, pues también tiene una responsabilidad penal. Eso lo detectan con la ficha de valoración de riesgo. Claro, durante el transcurso de lo que se evacúa, la prueba, hasta que llegamos a la audiencia de juzgamiento, pues ya ahí se pueden ya obtener los elementos del juicio, si es que es verdad el derecho, ya está el certificado médico, la investigación social, ¿no? En caso, pues obviamente, de ser una denuncia falsa, pues tiene también sus consecuencias. Hablamos ya de un fraude procesal o estaríamos frente de alguna denuncia maliciosa y temeraria, ¿no? Entonces, por ello es importante, con los lentes de género que nos hemos puesto, con las capacitaciones, con las sensibilizaciones, pues se considera que las medidas de protección deben ser otorgadas de forma inmediata, sin investigar, o lo que les había comentado, sin observar que si es propia la casa, si es de la suegra o si es prestada, etcétera, etcétera. Sí. Perdón, entonces toma la denuncia, el médico la asiste, el psicólogo también la asiste, sí. No hay resultados aún, simplemente la atendieron. Exacto. Sí. Y le otorgan la medida. Sí. Y es un solo proceso nada más. Sí, un solo proceso. Nuestro proceso es expedito, ¿no? Es corto. Sí, doctora, sí, porque nosotros tenemos allá el tema que el psicólogo al momento de hacer la elaboración psicológica indica que tan solo puede arrojar un resultado de un daño superficial. Y todavía de acá a 4 meses si tuviera un resultado de un daño cognitivo, ¿no? De una violencia cognitiva. Entonces, justamente por eso el retraso demora
unos 6 meses mínimo para que le puedan otorgar unas medidas de protección cuando la víctima ya no tiene sentido. Claro, inclusive puede estar en riesgo y podemos... No, y no solamente eso, ¿no? Porque, por ejemplo, acá hay un solo proceso, ¿no? Una sola norma, un solo juez, por ejemplo, ¿no? Y el psicólogo y el médico desde inicio hasta el final, ¿verdad? Entonces, en Perú, por ejemplo, ¿qué sucede? Sucede que, por ejemplo, la víctima, no sé si acá puede hacer, recurre a la comisaría a denunciar el hecho de violencia. Recurre a la comisaría y entonces la comisaría, si la violencia es psicológica, lo deriva, hay 3 entes o de repente más a lo cual lo puede derivar. Por ejemplo, ¿no? Hay un instituto que se llama Instituto de Medicina Legal, ¿no? Lo remite ahí para que sea evaluada física y psicológicamente. Física no hay problema porque lo hace en términos de 24. En el psicológico no, el psicológico por ejemplo tiene una cita para 2 meses, 3 meses, por ejemplo, ¿no? Lo envía a otra dependencia administrativa que es del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y le evalúa, pues ahí sí puede ser que la evalúen 24 o 28 horas, ¿no? Psicológicamente. Pero este ente no evalúa físicamente, ¿no? Y entonces ya tenemos 2 actores, tenemos una entidad que evalúa física y psicológicamente. Físico lo hace rápido, psicológico 3 meses se demora. Otro ministerio que lo evalúa psicológicamente y física no evalúa, ¿no? Entonces la comisaría recibe la denuncia y algo así como a la suerte, ¿no? ¿A dónde le pido? Acá puede ser porque acá tienen rápido, ¿no? Y acá, o sea, no hay un protocolo común, uniforme, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, y ahí fue donde el municipio, el cantón de Nuevo Chimbote, donde lo vimos, en virtud de la trascendencia, en virtud de estas problemáticas, dijo, bueno, entonces yo voy a crear una oficina de atención a la mujer, porque la víctima está relacionada con la psicología. Entonces voy a poner una abogada para que la asista a la víctima, que no lo tiene en Perú tampoco, y voy a poner un psicólogo a efecto de que la víctima de la comisaría me envíe acá, yo en 24 horas la atiendo y la derivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está aquí, ellos son del ente municipal. Entonces, pero ya igual la problemática subsiste, porque es otro ente más, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos no pueden evaluar físicamente, no tienen la capacidad ahorita para que evalúen físicamente un médico, por ejemplo. Pero estamos hablando de tres actores ya, ¿no? ¿Qué sucede? Yo voy a la comisaría y denuncio violencia física, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero como ya desde hace un año más la violencia física ya es delito, entonces, al ser delito, se realiza una investigación penal, ¿no? Entonces, esa comisaría denuncio y el policía dice, bueno, voy a tener que llamar al fiscal penal para que se haga cargo de la investigación, como si fuera pues un delito de robo, drogas, etcétera, etcétera, con toda la lentitud que eso ocasiona, por ejemplo, ¿no? Bien, pero ¿qué dice la ley? La ley dice que sin perjuicio de que se haga esta investigación, se tiene que llevar a juzgado de familia, otro más, para que dicte la medida de protección. Pero el juzgado de familia recibe, o sea, con todos estos actores dispersos que se han juntado un cercado médico, un cercado psicológico, recibe y de pronto el juzgado dice no tengo elementos suficientes para tener una medida de protección. Pero ya pasó, por lo menos, ojo, pero eso no es todo. Hay una audiencia que se concede medida de protección. Desde que ingresó la denuncia a la comisaría y hasta que se lleva a cabo esa audiencia, por lo menos han pasado 3 meses. ¿Ya? Y entonces, y llegan los 3 meses y dice, no tengo pruebas para evitar la medida de protección, ¿no? Entonces, esa es la gravedad, por ejemplo, ¿no? Y de ahí, el juzgado, ojo, se deshace del expediente de la carpeta y lo envía a la Fiscalía Penal, porque dice, bueno, yo solamente la ley me dice a mí que hay medida de protección, yo no puedo hacer nada más, porque este es un delito penal, yo soy juez de familia, entonces lo envío al fiscal penal para que evalúe. Y el fiscal penal recibe la carpeta y dice, bueno, apertura esa investigación a efectos si hay delito o no hay delito. Al fiscal penal no le interesa si hay medida de protección o no, porque eso no es su finalidad. Su finalidad es, pues, de repente lograr una condena, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, y es lo absurdo que estamos viviendo, dice, bueno, el psicólogo, por ejemplo, de esta instancia del Ministerio de la Mujer, el psicólogo pues, de la municipalidad emitió un informe psicológico. Pero a mí, como fiscal penal, para mi juicio penal, para lograr yo ganar mi caso, no me sirve, ¿no? Por lo que dice la doctora. O sea, tengo que enviarlo a otra instancia, ojo, a otra instancia, para que el certificado que emitió este profesional lo evalúe a efectos que vea si hay daño psíquico o hay una afectación emocional grave que permita considerarse como delito leve, grave, ¿no? Entonces, realmente nosotros estamos saturado de actores dispersos que no trabajan articuladamente
Y cada quien lo hace de una manera totalmente autónoma, incluso a veces hasta ridícula, ¿no? Porque, por ejemplo, no es posible, por ejemplo, que el agresor tenga el Ministerio de Justicia, como es delito, le asigna un defensor público, un abogado, ¿no? Con declarancia, pero la víctima no tiene un abogado, ¿no? Entonces, es por eso que el municipio, por ejemplo, le otorga un abogado a la víctima, pero es una labor del municipio, que no está obligado, ¿no? Sin embargo, ellos, debido a la trascendencia de la problemática, han tomado pues el liderazgo, porque todos los actores están dispersos, ¿no? Y las normas están dispersas. Entonces, por ejemplo, acá yo veo que hay un solo proceso, ¿no? Rápido, célebre, y la medida de protección se dicta sin perjuicio de la obtención de los medios probatorios, ¿no? Pero allá no, ¿no? O sea, tenemos varios actores y tenemos dispersos la normatividad, no hay un protocolo de actuación conjunto, ¿no? Y la medida de protección lo dijo juez de familia, y él dice, es más, no hay juicio de violencia para un juez de familia. O sea, viene el informe policial y el juez dicta o no dicta, después de 3 meses, ¿no? Ah, no, sí, en verdad se nota que hay una agresión, le dieron 2x5, el certificado de atención médico, entonces si hay agresión, dicto. No va a lo que es trascendental en este tema de la violencia, ¿no? El género, ¿no? O sea, y, ¿no? Pues, hay intentos de feminicidio que dicen, pero fue un raspón, acá dice que tiene 1 por 1, ¿no? O sea, pero no ven más allá de lo que dice el certificado. Entonces, es lo que veo la revolución que hay aquí. Claro, por eso es importante que el Estado asuma esa responsabilidad, ¿no? Que asuma esa responsabilidad con políticas públicas, capacitando a sus operadores de justicia en el tema de género, ¿no? Que yo creo que es la pauta para poder erradicar y cumplir con esos tratados internacionales que nos hemos comprometido a fin de erradicar la violencia. Recordemos que debemos cumplir con una debida diligencia, dar una respuesta judicial efectiva, idónea, de forma rápida a esta víctima de violencia, sin revictimizarla. Ahora, si la tenemos de una institución a otra y a otra, como operadores no sensibilizados frente a la problemática, o sea, la estamos revictimizando a la víctima, cae en el ciclo de violencia en la cual, pese a que tenemos un procedimiento ágil, ¿no? Contamos con un alto índice de víctimas que desisten del proceso, abandonan las causas, caen en el ciclo de violencia, se reconcilian con su agresor, ¿no? Se someten a una esperanza de cambio de su agresor y nuevamente viene el ciclo de violencia, y después de unos 3-4 meses otra vez la tenemos a la misma usuaria presentando su denuncia. ¿Sí? Y que es parte de, ¿no? Porque ella está con un tema de dependencia emocional y económica, y es muy probable que nuevamente pase con situación. Claro, ¿recuerdan el triángulo que lo observamos? La violencia cultural. Vivimos, nuestra sociedad es netamente patriarcal, androcéntrica, misógina. Nosotros nos hemos criado dentro de ese ambiente. Naturalizamos la violencia, o sea, romper esos paradigmas es un reto que todavía nosotros hemos avanzado en nuestra legislación, todavía tenemos casos de feminicidio. Pero entonces ustedes aquí tienen en su unidad de no violencia a todos los operadores, o son ustedes mismos quienes desarrollan todo eso. Por ejemplo, para hacerlo más, en el Cantón Machala, en nuestro Cantón Machala contamos con 2 jueces de violencia, la unidad de violencia especializada, ¿no? Esta unidad de violencia cuenta con su equipo técnico, ¿no? Que está conformado por médico, trabajadora social y psicológica. Ajá. Eso es muy importante. Sí. Y prácticamente en esa primera acogida que se hace, que la víctima pasa por el equipo técnico, están casi todas las pruebas, porque falta el testimonio de la víctima, que inclusive se le puede recetar, si así lo desea, lo solicita la víctima, un testimonio anticipado, a fin de que el día de la audiencia ya no se enfrente con su agresor. Doctora, solamente para precisar, nosotros también tenemos la experiencia en Perú, por ejemplo, de que el juzgado, el Poder Judicial, ¿no? El juzgado de familia, no en todo el país, y es un problema ya logístico y económico, pero ciertos juzgados de familia del país, por ejemplo en la capital, que no toda la capital, sino solamente ciertos pilotos, se han establecido, así como acá veo yo, ¿no? O sea, juzgados especializados en violencia, ¿no? Y con lo cual tiene un médico, un trabajador social, un psicólogo, pero son los mínimos, ¿no? O sea, en el país, pues, de esos habrá, yo creo que 5 o 10, como mucho, ¿no? Entonces, realmente, y el tema viene por ahí, creo, ¿no? Que la víctima tendría que dirigir directamente al juez, ¿no? Directamente al juez, y ahí que se despliegue todo el escenario a efecto de que pueda, pues, poner la vía
la medida de protección o la protección de vida de forma célere, rápida, ¿no? Y eficaz. Lo que pasa es que en Perú, para que exista el debido proceso, deben actuar todos estos operadores jurídicos, no lo puede hacer uno solo. Entonces, de tal forma que nosotros tendríamos que, similar a ustedes, tenerlos en un solo lugar, pero un representante de cada institución. Claro. Lo que tenemos es disperso, ¿te acuerdas? Es disperso totalmente. O sea, y la ley de repente contribuye a eso, ¿no? De repente se ha dictado la ley con buenas intenciones, pero imagínense que la ley señala, y esa es la preocupación, por ejemplo, de los operadores jurídicos, porque la ley señala, dice, cualquier persona puede denunciar, ojo, con cualquier certificado psicológico o físico de cualquier médico, ¿no? Incluso particular, ¿no? Entonces eso también llama un poco la atención, porque yo voy a un psicólogo que es mi amigo y me señala y yo voy, ¿no? Y teniendo en consideración además que la violencia muchas veces se confunde con los conflictos del hogar, ¿no? Que hay discusión de tenencia, alimentos, régimen de visita, etcétera, etcétera, y algunas personas lo pueden mal utilizar, ¿no? Pero en Perú se ha confundido ese tema y resulta pues de que los medios probatorios son infinitos, ¿no? O sea, dice de cualquier entidad pública o privada, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, ¿qué sucede? Sucede que cada entidad tiene su forma de redactar su documento, ¿no? Y para el fiscal dicen, bueno, pero la medicina legal me dice que esto es así, que la otra entidad me dice que esto es así. O sea, yo aquí no hago caso. O sea, también no tiene la mentalidad de que un medio probatorio debe ser válido a la medida de que demuestre fehacientemente, ¿no?, las características de la afectación. Pero ese es el tema de nosotros, que tenemos diversidad de medios probatorios y que impide pues una atención eficaz a la víctima. Doctora, usted mencionó algo que es muy importante, que diferencia el tema a nosotros, que la víctima ya no se expone a ver al agresor, que es muy común allá y fastidioso, y a veces la amenaza hasta visual es un poco complicada. ¿Cómo así permiten que esto ya no esté cerca? Con la incorporación de género. El género en sí es una categoría que analiza, ¿no?, los factores sociales, culturales que discriminan a la mujer, ¿no?, la subordinación de la mujer. Entonces, con la incorporación del género, lo que se trata es transformar, abolir estos prejuicios socioculturales, pues, y con lentes de género incorporamos en la legislación, en la Constitución del 2018 le incorporamos género, ¿no?, al que la víctima, el acceso a la justicia, la debida diligencia, una reparación integral a la víctima, que se le otorgue una garantía de que ese hecho no se le vuelva a repetir. ¿Y cómo lo hacemos? Con lo anteriormente expuesto, ¿no?, otorgándole la medida de protección de forma inmediata, sin perjuicio de que la vivienda sea propia, privada, de la suegra, etcétera, etcétera, porque tenemos que ponderar derechos, ¿no? Estamos frente al derecho a la vida, ¿no?, que es la víctima, o el derecho a la propiedad. ¿Cuál pesa más? La vida. Entonces, con ese esquema, con esos convenios también, si damos también lectura a los convenios internacionales que se han ratificado, obliga pues a los estados que se comprometan con que con la legislación, políticas. No hay un careo con el agresor y víctima. No, si eso se somete, si se somete la víctima a. ¿Qué sucede aquí si el agresor no cumple con esas medidas de protección? También tiene. Exacto, también se sujeta a responsabilidad penal. El incumplimiento de las medidas de protección que se le otorga a favor de la víctima es sancionado de 2 a 3 años de prisión, si no recuerdo, de 1 a 3 años en caso de exacto. ¿Cómo se prueba que desobedece la ley de protección? Ya hay una sentencia condenatoria o ya tiene la víctima dentro de otro expediente medidas de protección, los cuales obviamente el agresor ya estuvo notificado, que eso es muy importante, ¿no? Porque a veces también tenemos casos. Yo soy la víctima, ya. ¿no? Tengo mis medidas de protección y nuevamente el sujeto vino a mi domicilio y me agredió. Está incumpliendo. Obviamente él ya conoce, él ya se lo notificó. Que acredite, basta su testimonio. Claro, un testimonio, claro. Bien, colegas, a la mesa de trabajo, en esta mesa de trabajo también nos acompaña en este momento el doctor Salinas, que es un juez de corte provincial de Sala Penal, y el doctor Verdugo, que también nosotros que conforman la Sala Penal. Un poco les digo esto para, de pronto quieren ampliar alguna información adicional con ellos también.
La doctora es la jueza de violencia, pero les comunico para efectos de cualquier pregunta que esté en el contexto que acabo de decir. ¿Cómo, por ejemplo, porque estamos hablando en su momento de la desobediencia, ¿no? La violencia y la protección. Y si comete el agresor el delito de desobediencia, ¿quién lo juzga? Permítanme el uso de la palabra. Muy buenas tardes ya a todos los presentes. Bienvenidos colegas de la hermana República del Perú. Dando una respuesta breve a su inquietud respecto a cuál sería el procedimiento frente a un posible incumplimiento. Tal situación determina ya el cometimiento de un presunto injusto penal de acción pública, que corresponde ya ser perseguido al órgano de acusación oficial, que es Fiscalía, donde luego de conocer esta denuncia por cualquier medio, que puede ser un parte policial informativo o la denuncia directa de la víctima, investigará, puede constituirse un hecho flagrante y se somete al juez de garantías penales, es quien conoce la causa, de acuerdo si es flagrante o es ordinario el procedimiento que corresponda, ¿no? Y de ser el caso en base al juicio justo respectivo ameritará la responsabilidad. Mientras captaba la interesante y muy didáctica presentación de la colega juez, surgieron muchos elementos o categorías de análisis que me permito yo profundizar. Respecto a la no revictimización, que es un componente esencial en esta materia, justamente se trata de precautelar derechos fundamentales de la víctima a través de mecanismos que ya normativamente están contemplados. ¿Cómo se evita que la víctima vaya a audiencias, se exponga nuevamente a su victimario y esto profundice más esa afectación física, psicológica, a través del testimonio anticipado, que constituye, entiendo, el ordenamiento jurídico del Perú también lo contempla, ¿no? Bajo ciertas reglas procedimentales, ante la autoridad competente comparece esa víctima y más que denunciar, refiere los hechos. Ese testimonio goza de exclusividad. Aquello ya fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra Corte Nacional de Justicia también ha resuelto en el sentido de que el testimonio de la víctima, mujer principalmente, sea en delitos de carácter sexual, violencia intrafamiliar, goza de exclusividad. ¿En qué consiste aquello? De que ese testimonio, siempre y cuando sea coherente, sea verosímil con la comunidad de la prueba, no amerita, por el contrario, goza de exclusividad. ¿Por qué? Por tratarse de delitos ocultos, delitos de alcoba, que muchos doctrinarios se refieren. Entonces no necesariamente deja testigos presenciales, deja otros mecanismos que otros delitos comunes sí lo hacen. Es allá donde la revictimización se evita por medio de estos elementos. Asimismo, en lo que respecta a la visión integral que el Estado ecuatoriano ha instaurado en el ordenamiento interno, esto constituyó el saldar una deuda histórica que quizá estaba bajo la misma línea de la realidad peruana, puesto que no fue sino en el año 1998 que con la creación de una ley especial denominada Ley 103, Ley de la Violencia de la Mujer, se crearon comisarías de la mujer, se denominó, ¿no? Y de cierta forma tenían un protocolo, unos procedimientos muy similares a los del Perú, dispersos, pero el objetivo era ese. El objetivo justamente fue el erradicar este problema estructural de la violencia. Fue ya en la reforma de la Constitución en el año 2008 y finalmente con la reforma integral del ordenamiento penal a través del Código Orgánico Integral Penal, en donde se establece todo este procedimiento interesante, que es integrador, que no solamente conlleva una perspectiva de género, es macro, es una perspectiva
perspectiva de derechos humanos y contempla procedimientos muy novedosos como el procedimiento expedito, que tiene el objetivo primordial de brindar una respuesta oportuna, eficiente, integradora, con una perspectiva muy humana frente a este problema, que hay un conocido, más que refrán, sería un dicho en la sabiduría, que justicia que tarda no es justicia, y más aún en estos espacios en donde tenemos otros componentes como el círculo de violencia, en donde la mujer generalmente, más que invisibilizar, como que hizo propio ya esta violencia, que por la dependencia emocional, económica, entonces socialmente estuvo aceptado e invisibilizado esta situación. A través de esta reforma integral, lo que se trata, y lo que en efecto se está cumpliendo, el establecer, el crear las unidades de violencia intrafamiliar en toda la geografía del Estado ecuatoriano, es un hecho sin precedentes. También vale recalcar ahí que no necesariamente son juezas mujeres o jueces mujeres quienes están ahí, son jueces de los dos géneros quienes están, porque es una situación cultural, es macro. El género no necesariamente está relacionado o circunscrito a la mujer, es más amplio. Y estas unidades, y en donde no existen, como ya lo dijo la doctora, son los jueces de garantías penales quienes ejercen estas competencias. Y con sus operadores o auxiliares, como son el equipo técnico, que cumplen roles determinantes en la obtención de los elementos incriminatorios que luego son prueba para el fin que es una verdad procesal, no impunidad, que es reparación integral, verdad y justicia a favor de las víctimas. Y eso está en marcha, los resultados son evidentes. Falta mucho por hacer, falta mucho, y es una tarea en la que todos estamos comprometidos, porque el empoderarnos de esta perspectiva de género conlleva otros elementos, como son romper esquemas que están internalizados en nosotros, porque venimos históricamente de una sociedad andropocéntrica en donde todo estuvo estructurado de otra perspectiva. Sin embargo, hay que aplaudir, hay que recalcar esta experiencia ecuatoriana que venimos nosotros desplegando y que nos ha ayudado. Existen las estadísticas evidentes, datos técnicos de que se ha disminuido esta anomia social. Falta mucho por hacer, y quizás no necesariamente desde el ámbito jurídico, es el ámbito cultural, la escuela, la casa, la sociedad, porque la violencia se da en todos estos espacios. También en el año 2014 mismo esta reforma se incorporó al Código Orgánico Integral Penal, que a propuesto es el delito del femicidio, que es muy recurrente en Latinoamérica. Tenemos casos aberrantes del delito de femicidio, y recién fue en el 2014 en donde se incorporó esta figura con un quantum punitivo muy alto que supera los 20 años de privación de libertad. Es un delito especial, es pluriofensivo, y de cierta forma también fue uno de los componentes importantes para combatir este problema estructural que existe dentro de la sociedad, no ecuatoriana, sino universal. Gracias, doctor. No sé si el doctor Salinas quisiera agregar algo. Sí. Doctor Juez. Muchas gracias, señor presidente de la Corte Provincial, doctor Jorge Salinas Pacheco. Le saludo al juez provincial de la Sala Penal de Tránsito de la Corte Provincial. Muchas gracias por su presencia aquí en Ecuador, en la provincia de Loja. Fundamentalmente, en cuanto a las inquietudes y la discusión que ha quedado un poquito sueltas, es en relación a los testimonios, el testimonio anticipado. En el Código Orgánico Integral Penal, el testimonio anticipado está regulado dentro de la forma en cómo se lo debe receptar, para que no haya ese contacto pero el testimonio anticipado tiene algo especial, que en el momento en que se lo va a receptar, es la obligación del juez, si no cuenta con el abogado defensor particular, el procesado, asignarle un defensor público. Y es decir, tiene ese momento la capacidad de preguntar y repreguntar cuantas veces sea necesario para llegar a esa verdad en relación a ese testimonio.
Es decir, ahí se cumple con la garantía del debido proceso a las partes. Entonces, es como ya llevarse parte de la audiencia de juzgamiento, ese testimonio anticipado. Eso es importante. ¿Por qué? Es como previo a la audiencia de juicio, en cualquier momento, si lo pide la procesada, la víctima puede llevarse ese testimonio anticipado con la presencia de ella y los sujetos procesales, es a través de una cámara de GESE para que no sea identificada con los demás. Entonces, se le garantiza al procesado esa situación legal de que ha tenido derecho a que su abogado le pregunte y repregunte cuantas veces sea necesario. Otro punto también que es importante aquí en el procedimiento es en cuanto a la prueba. Estábamos hablando de los exámenes médicos, de los exámenes psicológicos. Algo importante también ahí es de que no es necesario que el perito médico y el psicólogo estén presentes ya en la audiencia, sino suficiente con la elaboración de ese informe psicológico para que sea ya valorado por el juez. Hay una resolución que dictó el Pleno, que eso es que hay que aplaudir porque son avances que se van dando en vista de la deficiencia, porque ante las circunstancias de la violencia se requería de que el médico esté prácticamente en todas las audiencias. Entonces ahora se ha limitado eso, simple y llanamente el médico con el informe lo valora al examen médico legal y al informe psicológico. Es decir, y también es que si bien es cierto los jueces estamos prohibidos de valorar pruebas por mandato del Código Orgánico Integral Penal, solo en violencia intrafamiliar se dispone que el juez en la primera providencia que dicta dispone esos informes. Pidan o no pidan, automáticamente se convierten en elementos probatorios dentro de la audiencia de juicio. Entonces, consecuentemente, esos son los avances técnicos que se han venido dando en relación a la violencia intrafamiliar. En tanto, por ejemplo, en los demás delitos, así sea de femicidio, el perito tiene que asistir a la audiencia, si no esos informes periciales carecen de valor. Única y exclusivamente en violencia intrafamiliar tienen valor legal sin la presencia en juicio. En tanto que en los demás sí se requiere la presencia del juez. En muchos casos, por ejemplo, sí. ¿En qué tiempo se da esa audiencia? 10 días. Estamos dentro de los 10 días del procedimiento expedito a la jueza. Si no es detenido un delito flagrante, en 10 días. Y si es detenido un delito flagrante, es inmediato, es el mismo día. Sí, o sea, esa es la ventaja en violencia intrafamiliar. Sí. En tanto que en delitos, por ejemplo, que si ya se determina de que las lesiones provocadas, por ejemplo, en la víctima, ya superan los 3 días, los 3 días se convierte ya en un delito, va a la fiscalía, la jueza inmediatamente envía a la fiscalía, pero se mantienen las medidas de protección, se mantiene y se investiga el delito por lesiones, puede ser por el femicidio, la tentativa de femicidio, de acuerdo a los hechos. Lo fundamental es de que aquí se inicia el expediente a través de la jueza de violencia, dicta medidas y dicta que se elabore el informe psicológico, el informe social y las pericias que sean necesarias para llegar a esa verdad. La víctima declara su denuncia ante qué profesional, ante el juez directamente. Si es que es ante la juez de violencia, puede llevarlo ante el juez de violencia. Es ante la fiscalía, determina que es una violencia, inmediatamente viene la jueza. O sea, aquí no, el acto es inmediato. Fiscalía no toma la policía, puede tomarla de la mesa, pero inmediatamente puede hacer incluso verbal ante la misma jueza. Si no se necesita parte de policía, lo hará un despacho. Inmediatamente ir donde la jueza o al despacho de la fiscal se reduce a la obligación, o sea, no puede denegarse de justicia por ningún concepto. O sea, la víctima puede ir a la comisaría, puede ir al despacho fiscal, aquí ya puede ir a la jueza. La comisaría se terminó aquí. Ya no hay comisaría. Solo hay jueces y fiscalía. Jueces y fiscalía. O sea, policía. Ya, o sea, policía es un ente que es colaborador o auxiliar de la para ejecutar la medida de protección. Eso. Sí, hay policía especializada. Hay un equipo técnico, doctora, no sé si le explica de mejor manera, un equipo técnico y que se encarga, entre otros, de receptar las denuncias de violencia, ¿verdad? Claro, porque Entonces, lo que decía el guía, doctor, se toma por cierto, ¿no? Esa denuncia que toma en mérito a los detalles de esa valoración. Pero yo digo, el profesional, quien toma esa denuncia realmente tiene que estar capacitado para poder determinar que realmente es una denuncia cierta, no falsa. A ver, decía yo, quizá se interpretó erróneamente y el testimonio se lo da por cierto, el testimonio. La denuncia es diferente, la denuncia es lo que da origen al proceso. La denuncia puede ser tomada por el juez especializado, por el agente de la policía, por el equipo técnico, la sala de acogida, más el testimonio anticipado de constituir un anticipo de prueba tiene que ser
frente a la autoridad judicial, al juez, garantizando principios de inmediación, de contradicción, debido proceso. Esa prueba es la que goza de exclusividad, y el porqué de esa prueba para evitar la confrontación víctima-victimario. Exactamente. Las medidas de protección también surgen o son el origen de la denuncia, y el objetivo de esas medidas justamente son prevenir, son ex ante. Antes del juzgamiento esas medidas se dan. Pueden ser luego revocadas o pueden ser ratificadas. En la audiencia, cuando confirman esas medidas de protección, se amplían con el tema de alimentos, de suspenderse, de otorgarse los alimentos, por ejemplo. Puede fijar la presión de subsistencia si la presión de subsistencia es independientemente de la situación en cuanto a alimentos de los hijos, es para la víctima. Se vuelven a acercar a la víctima con el pretexto, ¿no? Con el pretexto de los hijos. Ya. Entonces, si le suspenden el régimen de visitas, ya no existe ni por eso la A ver, sí, en la situación de régimen de visitas vamos en situación a la familia que entramos en la materia civil. En materia civil entonces se regula, por ejemplo, si es que efectivamente ya se otorga, por ejemplo, la protección, se salga del domicilio de la víctima, el procesado, perdón, salga del domicilio, efectivamente, no es que se queda sin efecto ese régimen de visitas. El juez tiene que adoptar las medidas necesarias para que se cumpla con ese régimen de visitas que es entre padre e hijos, independientemente de la situación de la asigna una asistente social, entonces. puede hacer la policía, tenemos policías en las comunidades, en cada barrio, entonces la policía puede asistir y decir, júntame con eso. Sí, el derecho a la esos son completamente artísticos. Ahí así, ¿no? Ahí así lo suspenden. Sí. Son derecho del niño. Autónomos, en materia especializada, jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia que conocen aquellas situaciones de alimentos, régimen de visitas, y lo de acá, autónomo, en nada afecta. Claro que muchas de las veces esos particulares se prestan para que el victimario se acerque, ¿no? Pero eso puede ser también hecho conocer por la víctima, porque a través de la medida de protección de no acercarse a la boleta de auxilio, que es un documento con validez en toda la geografía, eso puede ser efectiva ante una autoridad policial o ante un servidor policial en cualquier momento en que la víctima se sienta atentada contra su integridad. Doctor, además usted es penal, ¿verdad? Juez penal, sí. La unidad de violencia, ¿qué connotación tiene? ¿Qué especialidad? ¿También es penal? Sí, o sea, el procedimiento en sí es materia penal. Nosotras, juezas de violencia, actualmente conocemos contravenciones de violencia intrafamiliar. Exclusivamente. Contravenciones. Ya, y en ese proceso retomando lo que habían dicho, ¿no? En ese proceso de lo que ven las contravenciones y la medida de protección, ¿no? La medida de protección puede ser otorgar un régimen de visitas, señalar una pensión alimenticia. Sí, entre las medidas de protección que se otorga está fijar una pensión de subsistencia para la víctima y los demás miembros del núcleo familiar, ¿no? A excepción de que ya cuente con una pensión del juzgado de la niñez. Sí. Y también se puede, exclusivamente en este punto, se pueden llegar a acuerdos, regulación ¿cómo se llama? Régimen de visitas, si es que evidentemente ya por lo general, no, la situación está tan tensa, está en la gota que derramó el vaso, no hay esa. Entonces ahí se deriva pues ya al juzgado de la niñez y la adolescencia. Sí. Dentro del Código Orgánico Integral para prevenir ya nos amplían ya a las fuerzas especializadas en violencia, nos amplían ya las competencias. Ya a partir del próximo mes ya vamos a conocer delitos, ¿no? Que es la violencia psicológica, femicidios, ya nos van a ampliar las competencias. El límite era solamente contravenciones y de ahí pasar a penal. Pues, pero ahora se reformó. Sí, ya se está reformando, y dentro de unos días, si mal no recuerdo, el 7 del próximo mes, ya asumimos las competencias para conocer delitos. Entra una nueva jurisdicción. Ya los jueces penales ya no verían no, ya ustedes nada más. ¿Cómo especializar? Pero procesalmente hablando, en el caso actual, las contravenciones que las señoras, en este caso jueces de esta instancia,
resuelve, puede ser una sentencia condenatoria o confirmando el estado de inocencia, ameritan o son, pueden ser recurridas, apelando. Esa apelación determina que el proceso sea conocido por las salas penales, en este caso. Exactamente. Y nosotros en este caso cumplimos con observar si se cumplió con el debido proceso, ejerciendo control de legalidad también de esa sentencia, que puede ser nuevamente revocada o confirmada. Doctor, en ese tránsito por ejemplo, actualmente, ¿no?, de su despacho hasta la sala, ¿cuál es el rol del Ministerio Público? No, ya no. En contravención, En delitos, sí. Acá al ser contravenciones no interviene. Lo que sí interviene es la institución pública, que es Defensoría. Defensoría interviene patrocinando a la víctima y tiene la obligación de asesorarle, de ejercer asistencia técnica jurídica desde el inicio del proceso hasta la apelación en este caso. Y también hay disposición constitucional de que la víctima requiere de una protección integral, que conlleva obviamente el asesoramiento, ¿no? Antes aquí la Defensoría Pública estaba restringida para el justiciable, pero ahora ya se amplió el espectro para la víctima, porque la víctima de cierta forma dejó de ser aquel convidado de piedra utilizado para ahora ganar una relevancia trascendental, ser sujeto de derechos en instancia de acción penal pública. No requiere ya de la interposición de acusación particular para ser partícipe en el proceso. Puede comparecer voluntariamente en el momento que así lo considere. La nueva visión, la nueva concepción de la víctima desde un derecho penal, desde un derecho integral. Muchas gracias. Para hacer un cierre de esta exposición, de esta trabajo, la doctora va a hablar brevemente sobre el tema del delito de violencia, ¿no? Sí, justamente lo que estaban ya conversando, Sí, ya no avanzar. Sí. Esta es una pastilla que les llamo delitos de violencia, ¿no? Aquí es donde entra Fiscalía, ¿no? Al momento de formular cargos, de encontrar que existen elementos, ¿no?, suficientes, etcétera, etcétera, él es el que formula cargos, ¿no? Y pues obviamente se someten a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en el cual el juez hace un llamamiento a juicio o sobresee. Luego pasa al tribunal penal. Así es que mal, ¿no? ¿Está bien? Sí. Sí. Eso es. Esa es la pastilla de lo que es el delito, ¿no? Delito de violencia psicológica. Y también está cocinándose también otro procedimiento, porque como podemos ver aquí, la fase de investigación previa dura hasta 1 año, ¿no? Esto también se piensa a reducir. Estábamos aquí justamente en este mismo espacio a principios del mes de enero, nos reunimos para ver si hacíamos un procedimiento híbrido, un poco de cada uno, para poderlo hacer más corto, para darle una respuesta oportuna a la víctima de violencia. Doctora, ¿y en todo el país hay fiscalía especializada en género? Sí, fiscalías especializadas en género, juezas especializadas en violencia, sí. Eso es muy importante. Perfecto. Sí. Y estos son los avances en materias de derechos de las mujeres, que son que implica pues no una indemnización, una rehabilitación, una restitución, medidas de satisfacción, y lo importante es que ese hecho no se vuelva a repetir. Eso es todo. Doctor, quiere hacer el uso de la palabra como equipo técnico. Un gusto, un honor realmente poder estar con ustedes. Soy el médico de la unidad de violencia. Quería prácticamente, un par de cositas que quizás se pasaron por alto dentro de esa valoración inicial. Nosotros formamos parte de una sala de primera acogida donde damos el recibimiento a la víctima. Por lo general lo trata de hacer mi compañera psicóloga. Si la víctima acude ella directamente a poner la denuncia, quien interviene es la psicóloga. Obviamente, si es que ella está en cita o tiene previamente atendiendo a otro usuario o alguna otra diligencia, atiende la trabajadora social o en mi caso el médico. Tenemos dentro de los reglamentos, ¿no? Teníamos el COIP, que es lo que nos regimos actualmente, pero tenemos igualmente un protocolo de violencia que es cómo nosotros vamos a actuar en cada caso, que es los regimos de la unidad de violencia, y dentro de ese protocolo
nos faculta que cuando una víctima está con evidencia de lesiones, viene con el ojo hinchado, viene con una herida, viene con una lesión, pasa directamente en este caso con el médico. Entonces yo me encargo de hacer incluso puedo hacer la entrevista con la ayudante judicial que está redactando esa entrevista, la trata de redactar por escrito para formar la denuncia y darle la atención médica que requiere, si es de hacer una curación, si es algo más grave, trasladarla a un hospital o una casa asistencial de mayor complejidad. Y lo que tratamos en este protocolo es justamente de no revictimizar, de que sea un informe único, de que sea una sola atención, de que esa víctima no tenga por qué tener primero una valoración, luego otra y otra, sino una sola. Importante también saber que las 3 personas que formamos el equipo técnico, en la mayoría de los casos, o bueno, en todos los casos hacemos una valoración temprana de riesgo, que es una matriz, porque el informe psicológico no puede estar el mismo día, y para valorar qué riesgo tiene esa víctima de poder ser un posible caso de femicidio, de tener riesgo de tener lesiones mayores o de volver a ser agredida, valoramos una matriz de riesgo donde ya presentamos eso con el informe. En el caso mío, el mismo día, si está la víctima ahí, el mismo día que la atiendo, hago el informe y lo presento inmediatamente a la jueza, donde la jueza podrá con eso ampliar medidas de protección si fuese necesario, y se pueden ver incluso todos estos riesgos que conlleva no solamente para ella, sino a veces para el núcleo familiar. Sí, ahí tengo una duda. A diferencia en Perú, ¿qué presupuesto el médico, en este caso allá sería el médico legista quien evalúa, toma en consideración para darle el nivel de agresión? Porque le comento brevemente. Allá la mujer que es agredida y está con todos los hematomas en todo el cuerpo, en el rostro, el nivel es muy, muy bajo, ¿no? Entonces termina llegando al juzgado y le otorga simplemente por lesiones leves, ¿no? Entonces, y la sociedad y todo el mundo queda indignado ante esa situación. Entonces, darle las armas suficientes al juez para que emita una sentencia realmente que responda a ese nivel de agresión, ¿no? Claro, sí. Bueno, en este caso, y parte de la experiencia, y tengo que decirlo en cierta forma un poco lamentable, no tenemos todavía a nivel de medicina legal un instructivo donde nos diga claramente, bueno, si tiene tal lesión, tanto tiempo de incapacidad, si tiene tanta lesión, tantos días de incapacidad. No lo tenemos. ¿Cómo valoramos esto? Nosotros valoramos la incapacidad médico-legal, que nos dice el tiempo que demora una lesión en repararse primariamente. Esto depende de muchos factores, depende de muchísimos factores, de edad, de si tiene alguna patología crónica, si está embarazada, bueno, en fin, un sinnúmero de cosas que pueden aumentar o disminuir ese nivel. Y lamentablemente no está distribuido a nivel de todos los médicos. O sea, lo que tratamos es de esto internamente ya el año pasado hemos tenido capacitaciones con el Ministerio de Salud Pública, con otros médicos, porque hay usuarios que acuden directamente a un centro de salud o a un subcentro de salud antes de venir a colocar la denuncia, y quien me atiende es un médico de primera instancia, un médico de primer nivel de atención, exactamente. Entonces lo que tratamos es de que ellos tengan también ese conocimiento para que se haga un solo informe. Incluso en el Código Penal actual, en caso de contravenciones para la violencia, hacen como válido ese informe y no revictimizar, de que ese informe sea tomado como válido, el informe que hizo el médico en el subcentro, en el hospital, en donde haya sido atendido, siempre y cuando sea público, sea del Ministerio de Salud Pública. Entonces se lo hace válido y ya no intervengo yo. Lo que hago en ese caso es dar los días de incapacidad, ese informe que presenta el médico, que me indica tiene una herida, tiene un corte, yo lo convalido y determino cuánto tiempo de incapacidad tiene ese informe, para que la jueza pueda tomar las medidas pertinentes. Bien, queremos agradecerle a todos y cada uno de los señores jueces presentes aquí, habernos acompañado esta mañana y tarde. Realmente ha sido muy valioso el soporte. Creo que los invitados, los visitantes, se han retroalimentado de las experiencias nuestras. Creo que ese era el propósito central que los traía acá. Y agradecerles realmente por el tiempo destinado, porque sabemos de su esfuerzo que están haciendo y el tiempo que ocupan, porque tienen otras obligaciones. Palabra final, director. Muchas
gracias. Bueno, primero agradecer a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia, estimados jueces provinciales, jueces penales. Ustedes, queridos invitados, espero y aspiro que la exposición hecha por nuestros jueces hayan llegado y hayan satisfecho las necesidades por las que ustedes están aquí visitando. Un fuerte abrazo para el pueblo querido de Nuevo Chimbote y la esperanza y el deseo que muy pronto nos visiten. Pues, mi estimado alcalde, estimada doctora, muchas gracias por estar aquí y espero que no sea la última vez, venga muy pronto. Muchas gracias. Bueno, doctores, tenemos también a la orden. Gracias, colega. doctores, Yo soy médico, soy traumatólogo. tenemos doctores, quiero por favor antes que se vaya señor paciente, Perdón. después, nosotros queremos entregar, porque también ellos lo requieren, un certificado de haber asistido aquí, habernos acompañado en este día, en esta bella ciudad, la bella provincia, en este insigno edificio donde es el baluarte de la justicia que representa la provincia, al lado del presidente de esta Corte Superior de Justicia, la Provincial, al lado de ilustres jueces provinciales, jueces de primer nivel, personal administrativo, entregarle este certificado como muestra del cariño al efecto y certificarle que ustedes nos acompañaron este día. Para usted, para doctor Valentín, usted como alcalde, tenga su certificado, comparecer aquí con nosotros, un honor que usted nos acompañe. Doctora Angela Díaz Macedo, al contrario. Muchas gracias. Me gustaría que el presidente le diera aquí que continúa para nuestro honor, por favor. Qué privilegio mío poder entregar esto y espero que hayan la información necesaria para replicar nuestro. Y también aprovecho para entregar la ley entre la creación mencionada ante la Constitución. Yo creo que usted, señor alcalde, material que tengan lo pueden aprovechar. Pero yo hago público en este momento, doctor, por favor, una de las ideas por la que el pueblo peruano básicamente entiende la necesidad que lo conlleva estar aquí, es que abandere el derecho y la aspiración que tiene la mujer a no seguir siendo víctima de violencia. Eso lo puede llevar a la presidencia de la República del Perú, doctor. En serio, se lo vaticino. Si usted logra reformar, a empezar a hacer, por eso le entrego esa ley para que usted pueda, con su equipo legal, puedan presentar una propuesta de ley o de reforma de ley en Perú. Créanme que eso lo vaya a la presidencia. Gracias. A usted. Gracias. Al contrario. Muchas gracias. Ahora vamos a que con otro a ver, doctor, se va a bajar, se rajó. Vamos a hacer entrega de los libros de la ciudad de Machala, es la Academia de Historia de La presidencia. Vamos para que... Sí, vamos a hacer